Levítico capítulo 8, vamos a seguir con el estudio de Levítico. Como ustedes saben, pues aquí en la iglesia de para los que están visitándonos por primera vez, tenemos la costumbre de estudiar un libro entero durante los tiempos y los domingos en la mañana de la palabra para que nosotros todos, incluyéndome a mí el pastor, para que podamos someternos a la autoridad final de la palabra de Dios. Entonces, ya este año estamos apartando un tiempo para estudiar el libro de Levítico y hemos llegado al capítulo 8. Hoy vamos a ver todo el capítulo 8. Con este capítulo estamos empezando una nueva sección del libro. Si ustedes han llevado este estudio con nosotros, ustedes saben que lo que estamos viendo en Levítico es un libro sobre la comunión. En el libro de Levítico Dios está estableciendo la comunión. En el libro de Levítico Dios nos muestra cómo podemos nosotros estar en comunión con Él, qué es lo que tenemos que hacer para mantener la comunión con Él. Y hemos visto en los primeros 7 capítulos que eso tiene mucho que ver con los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios, 5 diferentes sacrificios que vimos 2 veces en un orden diferente, pero 2 veces Dios nos muestra 5 diferentes sacrificios. Todos son cuadros de lo que Cristo ha hecho por nosotros para ponernos en comunión con Dios Padre. También hemos visto mucho de lo que nosotros podemos hacer para mantener esta comunión y mucho tiene que ver con andar en los caminos de Dios. Y hoy empezamos en el capítulo 8. Esta es una nueva sección. En 8, 9 y 10 Dios nos enseña acerca de los sacerdotes. Si hemos visto acabamos de ver lo que es el sacrificio y los 5 sacrificios, ahora Dios nos muestra esto de los sacerdotes, los que están ofreciendo los sacrificios. Y empezando esta sección, yo creo que con 3 capítulos es como un grupo de instrucciones que Dios nos da aquí en estos 3 capítulos, pues es importante entender un poco acerca del conjunto, porque vienen en conjunto y hay un mensaje en general en todo lo que vamos a ver en este grupo de capítulos. Levítico 8, 9 y 10. Ok, 8, 9, 10. Hay una lección aquí general y hay una lección aquí esencial para los que quieren participar en la obra con Dios. Porque lo que acabamos de ver fueron los sacrificios, ¿verdad? Y vimos a Cristo Jesús en los sacrificios, que por medio de su sacrificio, tanto del sacrificio de su vida, su obediencia activa, tanto esto como con su obediencia pasiva en la cruz, llevando nuestro castigo, Él estableció lo que es la comunión que tenemos con Dios en la reconciliación. Y ahora empezamos en el capítulo 8, Dios nos muestra a los sacerdotes. Dios nos muestra a los que están trabajando en este ministerio de reconciliación entre los pecadores y Dios. Y en esto, por supuesto, vamos a ver un buen cuadro de Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros también como cristianos somos seguidores de Cristo Jesús. Cristo no está aquí en la tierra físicamente para llevar a cabo este ministerio de alcanzar a los pecadores y establecer la comunión entre ellos y Dios. Entonces, ¿a quiénes dejó Él para hacer esta obra del ministerio? A los cristianos. Vamos a leer luego un pasaje en 2 de Corintios capítulo 8, que dice que todos los reconciliados, todos nosotros que gozamos de la reconciliación con Cristo Jesús, todos nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y nosotros como embajadores de Cristo Jesús, nosotros como los enviados, los representantes de Cristo Jesús, aquí en la tierra, nosotros estamos aquí como los mensajeros de Cristo, hablando con los pecadores para llevarlos a la cruz de Cristo Jesús, al sacrificio, para que ellos puedan estar en comunión con Dios, reconciliados y justificados delante de Él. En estos capítulos, hermanos, estamos viendo un buen cuadro de nuestra obra. De nuestra obra. Ministros de la reconciliación, cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la lección entonces en este capítulo? ¿Sabe cuál? En estos capítulos son 3. Sumisión y obediencia. Así de sencillo. Todo lo que vamos a ver en esos 3 capítulos, y vamos a ver muchos detalles.
Tanto esta mañana como en los domingos siguientes, en esos 3 capítulos, muchos detalles sobre Cristo, muchos detalles sobre nosotros y nuestro ministerio, pero la lección es sencilla: obediencia. Obediencia. Si queremos participar en la obra de Dios, si tenemos que padecer juntamente con Cristo en la obra que Él está llevando a cabo por medio de su Espíritu en esta tierra, ¿sabe lo que Dios requiere? Obediencia. Que nosotros hagamos la obra que Él dice que debemos hacer. Y que hagamos la obra de la manera que Él dice. Ok, yo sé que no me creen. Vea Levítico 8:4. Vea cuántas veces solo en este capítulo Dios lo dice. 8:4 dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Moisés obedeció al pie de la letra. Versículo 5. Dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Otra vez, obediencia. Llamándolos a la obediencia. Versículo 9, vean la última frase en el versículo 9. Como Jehová había mandado a Moisés. Jehová manda a Moisés, Moisés lo hace. Hace lo que Dios quiere y lo hace de la manera que Dios dice. Entonces el versículo 9, versículo 13. Última frase. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 17. Última frase. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21, última frase: como Jehová lo había mandado a Moisés. Ya le está llegando la peseta. Ahí como que, Dios está diciendo algo como para que prestemos atención. Versículo 29, última frase: como Jehová lo había mandado a Moisés. 31. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: servid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, que dice: según yo he mandado. 34, de la manera que hoy se ha hecho, vea, mandó a hacer Jehová para expiarlos. 36, uno más, es el último versículo. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Cada uno de nosotros hemos recibido un ministerio. Cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito. Cada uno de nosotros somos iguales. Todos nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Cristo es nuestro Maestro. Cristo es nuestro gran Señor. Él nos ha encargado del ministerio de reconciliación y nos ha enviado como sus embajadores. No sé por qué, porque nosotros siempre fallamos y fracasamos y tenemos problemas y nos caemos. Sin embargo, nos ha mandado con el ministerio de reconciliación. No hay nada más importante que esto. Reconciliación, porque tiene que ver con la eternidad de un pecador y tiene que ver con la exaltación y gloria de Dios en Cristo Jesús salvando a un pecador. ¿Y qué es lo que Dios requiere de nosotros si queremos ver fruto en este ministerio? ¿Qué es lo que Dios requiere de sus ministros? Levítico 9:6, ya adelantándonos un poco, vean lo que dice Levítico 9:6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Yo digo, yo quiero ver fruto en el ministerio, yo quiero ver gente convirtiéndose, yo quiero ver gente en mi familia, gente en mi vecindario, gente que en la calle, yo quiero ver fruto, yo quiero ver la gloria de Dios entre nosotros. Yo quiero ver la manifestación de Dios entre nosotros. Y en Juan 16 la Biblia dice qué tipo de manifestación será. Será una manifestación de convicción por el Espíritu, de pecado, de justicia, de juicio por venir, para la conversión del pecador de su idolatría a seguir a Cristo Jesús. Esto es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que nos toca, hermanos? Obediencia. Obedecer. Si hacemos lo que Dios manda, 9:23, vean lo que Dios nos promete.
Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, bendijeron al pueblo. Y vea lo que pasa. La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Qué hicieron? Simplemente lo que Dios dijo. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente como Dios dijo. No es muy difícil. No es muy difícil. ¿Cuál es el consejo que siempre doy? Yo sé que ustedes también están repitiendo y no podemos repetirlo demasiadas veces. Leer la Biblia y obedecer lo que dice. Así es la vida cristiana en una sola frase. Leer la Biblia, enterarse de lo que Dios quiere, hacer lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Este es capítulo 8 con la consagración de los sacerdotes, los ministros santificándose para el ministerio, para la obra. El capítulo 9 cuando los ministros empiezan a ministrar. Sin embargo, llegamos al capítulo 10. Y vea lo que pasa en el capítulo 10. 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, son dos de los hijos de Aarón, dos de los sacerdotes, dos de los que acaban de pasar por los capítulos 8 y 9, consagrándose a la obra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Cuál es la frase que sigue? Que Jehová, que Dios nunca les mandó. Ellos tomaron la iniciativa. Ellos tanto amaban a Dios que querían hacer algo para Dios. Ellos tomaron la idea de la misma palabra de Dios, de ofrecer ese incienso en sus incensarios, es fuego que Dios había pedido, pero en otro contexto, ellos con su creatividad, una nueva idea innovadora. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 2. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Porque hicieron algo que Dios pidió, pero de una manera que Dios no pidió. Querían ser creativos en la obra, querían ser innovadores ahí en la obra, querían hacer algo para Dios, porque ahí nace del corazón y Dios los mata. No podemos mejorar lo que dice la Escritura. ¿Sí o no? Versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Lo que Dios quiere en nosotros es manifestar su gloria, quiere glorificarse en nosotros y Él quiere que también nosotros nos deleitemos en Él, porque cuando nosotros nos deleitamos en Él estamos glorificando, mostrando al mundo la benevolencia de Dios y el amor de Dios, de que tan bueno es Él. Sin embargo, cuando no lo santificamos, hacemos las cosas de nuestra manera conforme a nuestro parecer. Y usted dice, ay, pero pastor, ¿por qué tanta emoción esta mañana? Porque usted no puede ir a ninguna iglesia hoy en día sin participar en lo que se llama un servicio de adoración y alabanza. Y lo que menos hay en esos servicios es alabanza y adoración. Es un concierto de música que ponen para atraer a la gente y les da unas migajas de la palabra de Dios o de psicología y dicen, ay, qué buenos somos. Y yo digo, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la obediencia en los siervos? ¿Dónde están los pastores que quieren alimentar a las ovejas? ¿Dónde están los maestros hoy en día en el cristianismo que quieren levantarse, estudiar la palabra de Dios, enseñar, educar a la gente?
Necesitamos saber lo que Dios quiere. Es un libro de 66 libros. Obvio, es un solo libro, pero es un libro extenso. Dios ha dado maestros al cuerpo de Cristo para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios. Nos ha dado predicadores para instar en la obediencia, para exhortarnos a aplicar lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Maestros, predicadores, pastores, para guiarnos en los caminos de Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Buenos administradores. Y no sé por qué es que Dios no nos ha juzgado. Creo que es por su gran paciencia, porque quiere ver a algunas almas salvarse antes de que venga el gran juicio. Dios quiere que veamos estos 3 capítulos en conjunto para que aprendamos esta lección. Entonces no perdamos de vista esta gran lección de la obediencia cuando nos metamos en los detalles. Vamos a ver muchos detalles sobre el sumo sacerdote y un cuadro de Cristo Jesús, también sobre los sacerdotes, y también vamos a ver a nosotros entre todo esto, pero no queremos perder la gran lección. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, no podemos mejorar lo que dice la Biblia. Y tenemos que enterarnos de lo que dice la Biblia y seguirlo con todo el corazón, al pie de la letra. Y si usted dice, ay, pero eso no funciona, aquello no funciona, ¿sabe? A mí no me importa si funcione, si no funcione, si Dios le dice, si Dios me dice que yo debo hacerlo, ¿sabe lo que quiero hacer? Yo quiero hacerlo. Pero no funciona, ¿qué me importa? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Ay, pero hermano, eso no funciona hoy en día. ¿Qué me importa a mí? Hable con Dios, dígale a Él, porque Él me mandó a hacer lo que estoy haciendo. En eso, hermanos, hay seguridad. Y nosotros podemos estar seguros que cuando ya lleguemos al final de nuestras vidas, hemos hecho bien porque hemos hecho la voluntad de Dios y no hemos hecho una obra para agradecer a los hombres. Dios quiere la obediencia. Dios quiere nuestro corazón, la sumisión a lo que Él dice, especialmente en la obra. Ok, regresemos a Levítico 8. Todavía estamos en la introducción. Porque en Levítico 8 vemos la consagración de los sacerdotes. Ok, 8, 9 y 10. En 8 Moisés está haciendo la obra y está consagrando a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como los sacerdotes. Entonces Moisés está haciendo la obra y los sacerdotes están recibiendo lo que Moisés está haciendo. Cambia un poco en el capítulo 9 y luego vemos a Aarón y los sacerdotes empezando a hacer la obra y el pueblo recibir el ministerio. Y obviamente en el capítulo 10 vemos el gran fracaso de Nadab y Abiú. Okay, esto es lo que estamos viendo en esto. Mientras estudiemos todos estos capítulos, vamos a ver una distinción entre los sacerdotes. Hay un solo sumo sacerdote, solo uno. Obvio, usted dice, pero dice sumo sacerdote, entonces no puede ser 8. Ese es uno, es sumo sacerdote, entonces él es el más grande. Pero también vemos que hay otros sacerdotes que trabajan con él bajo su liderazgo en la obra de reconciliación. Estos sacerdotes son de la misma familia del sumo sacerdote porque son hijos de Aarón. De hecho, se supone que todos los demás sacerdotes que siguen en el Antiguo Testamento son también hijos, descendencia de Aarón, son de la misma familia. Y en esto, por supuesto, queremos ver un cuadro de Cristo Jesús, porque según el libro de Hebreos, Cristo Jesús es el último sumo sacerdote. Sin embargo, Él tiene una familia, ¿verdad? Bueno, tal vez, quizá. Algunos hermanos que nacieron en la misma familia que Él. Yo soy hijo de Dios, yo no sé de usted. Somos los hijos de Dios, participamos ahí en el ministerio con Cristo de la misma descendencia que Él. Él es el sumo sacerdote en el ministerio de reconciliación porque Él lo hizo todo. Nosotros somos, entre comillas, los ayudantes en el sentido de que nosotros también tenemos el privilegio de participar en el ministerio de reconciliación. Ok, un pasaje. Segunda de Corintios, les dije que íbamos a ir allá, vamos allá. Segunda de Corintios capítulo 5.
Puesto que el capítulo es Levítico 8 es un poco extenso, pues no vamos a ver muchos pasajes, pero sí quiero tocar este. 2 de Corintios 5, 18. 2 de Corintios 5, 18. En 2 de Corintios 5, 18, empecemos en el 16, para agarrar el contexto un poco. 2 de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así soy yo, así es usted, si usted es cristiano. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo con la naturaleza divina. Bien, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ok, espere, hasta ahí. ¿Quiénes son los reconciliados? Nosotros. Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene la vida. Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene la reconciliación. Este versículo habla de usted. Todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. Nosotros aquí somos los cristianos. Y dice que reconcilió consigo mismo por Cristo y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes son los que recibieron el ministerio de la reconciliación? Todos los reconciliados. Todos los reconciliados. ¿Cuál es el ministerio de reconciliación? Sigue leyendo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué es lo que nos encargó? La palabra de la reconciliación. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio de la reconciliación tiene que ver con una palabra que hemos recibido, esa palabra de la reconciliación. En otra palabra podemos decirlo, Evangelio. ¿Cuál es el mensaje más importante, más bello que nosotros tenemos? Es el mensaje de reconciliación. Es el mensaje que el hombre pecador puede ser reconciliado con su Creador. Es el hombre de que nosotros podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Podemos recibir la esperanza segura de vida eterna. Podemos recibir la noticia de que Dios es nuestro Padre perfecto, que nos ama con un amor incondicional e infinito. No debido a lo que nosotros somos ni lo que nosotros hemos hecho, sino debido a lo que Cristo es y Cristo ha hecho. Este es nuestro mensaje, este es nuestro ministerio. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Cada conversación que tenemos debemos sazonarla con la palabra de la reconciliación. Y usted dice, pero yo no puedo testificar aquí, testificar allá. No, pero usted puede comportarse como un cristiano y luego en ciertas conversaciones sazonar la conversación con sal, dejando caer esas bombas del Evangelio. Ah, sí, pero Cristo me perdonó. Ah, sí, pero yo voy a una iglesia. Ah, sí, leí la Biblia esta mañana y eso es lo que vi. Y esto, y aquello, y mis hermanos en Cristo. Y luego predicamos y este tratado. Y sazonar la conversación con sal. No hay nada más importante. Ok, regresemos a Levítico 8. Con esto en mente de que nosotros hemos recibido. Cada uno de nosotros hemos recibido esa carga, ese encargo de que es el ministerio de la reconciliación, trabajando con Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote que consiguió la reconciliación, pero nosotros también como sus embajadores, nosotros sus representantes en el mundo, también estamos aquí en este mismo ministerio de reconciliación. Debemos participar con Él. Y para participar con Él, tiene que haber una consagración a la obra. Tiene que haber un momento cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha dado a nosotros, reconocemos ese encargo, reconocemos la responsabilidad y nos consagramos a Él para trabajar como los, entre comillas, sacerdotes que Él quiere que seamos, los ministros de la reconciliación. Levítico 8 nos muestra esta consagración de los sacerdotes de Israel. Es un poco extenso como dije, entonces pues vamos a pasar encima de mucho
porque es mucho de lo que ya hemos visto. Varios de los sacrificios que vemos aquí ya los hemos visto en Levítico 1, Levítico 4 y podemos ya ir un poco más rápido. Sin embargo, hay otras cosas en donde vamos a detenernos un poco porque son importantes cosas que no hemos visto y cosas que son esenciales para entender el contenido de este capítulo. Creo que una de las cosas que nos va a interesar más que nada es aquello de las vestiduras del sumo sacerdote. Leamos esos primeros versículos, el capítulo 8, versículo 1, los primeros 4 versículos. Ahí vemos la preparación para la consagración. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, toma a Aarón y a sus hijos con él. Y luego sigue con un resumen de todo lo que sigue en este capítulo. Las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Y dice en el 3, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque este evento tiene que ver con todo el pueblo. Pero con todo el pueblo. Y ustedes no saben qué tan harto estoy de oír de que ya no hay necesidad de más misioneros en nuestro hemisferio. Y yo le invito a cada uno de ustedes de agarrar un paquete de esos tratados, ¿ok? Use el billete de 1 millón porque ya tenemos 100,000, gloria a Dios. Y funciona lo más bien. Pero yo le reto, saque unos tratados, ande en la calle y solo hable con la gente para ver cuánto creen, cuántos saben de Dios, cuántos son realmente convertidos a Cristo Jesús. Y decirme en 8 días cuánta necesidad hay. No sé si ustedes saben, ya están enviando misioneros a los Estados Unidos. Y se ríen. Ya están mandando misioneros a los Estados Unidos. Deben hacerlo. Alguien debe hacerlo. Los gringos ya han hecho un despelote de su país. La inmoralidad que está ahí, la corrupción que está ahí, el estado del púlpito que está ahí, la ignorancia entre el pueblo de Dios que está ahí. Mande misioneros. Mándame a mí. Y Dios dice que quiere que todo el pueblo esté viendo esto. Porque con estos pocos hombres, Aarón y sus unos cuantos hijos ahí, ellos son los ministros que van a administrar esta reconciliación entre el gran pueblo y Dios. Y si no hay unos pocos que quieren hacer la obra de Dios, el ministerio de reconciliación, ¿cómo es que esperamos que este gran pueblo que queda fuera de nuestras puertas, fuera de nuestras paredes, sí, que necesitamos unos cuantos, unos pocos, no necesitamos que todo el pueblo se convierta? Eso sería glorioso, pero lo que Dios está buscando es 1, 2, 3, pocos, porque solo necesita pocos para ir y proclamar el Evangelio. Para hacer ese ministerio de reconciliación entre el gran pueblo que está allá afuera y Dios quien está adentro. Con solo unos pocos podemos hacer mucho. Hagámoslo. Calificamos. Solo somos unos pocos, que veo 80 aquí. Calificamos. Solo es que tenemos que someternos y obedecer a Dios. Entonces llega al versículo 4, Dios nos recuerda de la lección otra vez. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego en el versículo 5 ya empezamos a ver eso de las vestiduras de los sacerdotes, desde el 5 al 13. Versículo 5, otra vez, la importancia de la obediencia. Dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Esto es solo tenemos que hacer esto. Usted dice, ay, pero me da vergüenza hablar con la gente. Nosotros solo somos los mensajeros. Y usted dice, pero siempre matan al mensajero. ¿Sí? ¿Y qué? Nosotros siempre decimos, no, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ay, pero no puedo defender la creación contra la evolución. No tiene que hacerlo. Gloria a Dios si usted puede hacerlo, pero si no,
Diga lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No es nada difícil decir lo que dice la Biblia. Cristo murió por usted. Usted es un pecador. Si muere en sus pecados, va al infierno. Va a quemarse por toda la eternidad. Lo siento mucho. Cristo murió por usted. Si se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, tiene la vida eterna. Si no, no. Chao. Este es el mensaje de reconciliación. Versículo 6. Del 6 al 9 creo que vemos todo esto de la vestidura de Aarón. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Primero los lavó con agua. Okay. Antes de vestirse, antes de ponerse la ropa de ministro de reconciliación, se lava con agua. Eso es lo que debemos hacer todos los días, lavarnos con agua, con la palabra de Dios, en Efesios 5, que dice que es lavarnos con el agua de la palabra de Dios, purificación, limpieza, confesión de los pecados, andar limpios. Y sigue en el 7 que dice, y puso sobre él, Aarón, no estamos hablando de los hijos, estamos hablando de Aarón, esta es la vestimenta para el sumo sacerdote, puse sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, puso sobre él el efod, le ciñó con el cinto del efod, lo ajustó con él, luego le puso encima el pectoral, puso dentro del mismo los urim y turim, y después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y se dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Si quiere ver después, yo puse en la pizarra allá, los cuadros que tenemos del tabernáculo y todo, y usted puede ver las vestiduras del sumo sacerdote. O si quiere meterse luego en la página web, pues puede ver también un gráfico de esto. Sin embargo, vea, seguimos hablando de eso, porque versículo 7, hay 9 piezas. Hay 9 piezas de ropa y en cada una de estas piezas podemos ver un aspecto de Cristo Jesús. Un aspecto de Él, su persona o su ministerio como sumo sacerdote por nosotros, intercediendo y reconciliándonos con Dios. Y si quiere más detalles, todos los detalles y todas estas vestiduras están en Éxodo 28 y 29. Éxodo 28 y 29. Ahí es donde Dios da todos los detalles de cómo hacer esta ropa, si quiere pensarlo así. Éxodo 28 y 29. Pero permíteme explicar cómo son estas piezas. Primero, versículo 7. Dice que puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. En Éxodo 28 vemos que la túnica era una prenda de lino. Lino blanco. Lino fino, blanco, como las justicias de los santos. Es una túnica blanco, como una prenda larga, de los hombros hasta casi los tobillos. Una prenda larga de lo que uno podría llamarse ropa interior, porque se ponía primero debajo de todo lo demás. Y luego se ceñía por la cintura con un cinto que era como un cinto de recamador que era bordado. Que piense en lo que tenemos. La primera prenda que el sumo sacerdote pone es una prenda sencilla, de lino, blanco, exactamente como Cristo. Cristo adentro, ¿cómo es? Sencillo, puro, blanco, no hay ninguna mancha, nada de pecado. Es Cristo Jesús. Y del cinto, el cinto, porque cuando uno pone esa túnica es como mucha tela. Entonces el sumo sacerdote que tiene que moverse en este ministerio de reconciliación, no quiere enredar los pies y caerse. Entonces tiene el cinto para ceñir esa túnica por la cintura, para que él pueda andar, caminar y trabajar sin caerse. Ese es Cristo Jesús. Nunca se tropezó ni una vez en este mundo. Nunca se enredaron sus pies. Nunca se cayó. Puro, sin caída. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y luego después de esto, ¿cuál es lo que sigue? El manto, dice que puso sobre él, Moisés puso sobre Aarón la túnica, le ciñó con el cinto y luego le vistió después el manto.
Y el manto era una prenda, ¿ok? Otra prenda larga de hombros hasta debajo de las rodillas, larga, pero de color azul. Azul. Y un azul, digamos, brillante, y un azul llamativo. Y alrededor de la parte de abajo tenía granadas y campanillas. Una granada, otra campanilla, una granada, otra campanilla, como para decoración ahí abajo. Y en esta prenda vemos que la prenda en sí, la túnica, el manto, era bien visible, bien visible y también bien audible. ¿Por qué? Era visible porque era extraordinariamente bello y llamativo. Extraordinariamente bello y llamativo en su apariencia. Y era audible porque se sonaban las campanillas cuando el sumo sacerdote caminaba. Esas campanillas ahí como ring, ring, ring. Y qué cuadro más bonito de Cristo Jesús, que con su prenda de afuera, con su gloria, en su perfección, en cómo se ve como Dios mismo, hecho hombre, Cristo Jesús, extraordinariamente bello y llamativo. Viendo a Cristo Jesús tal como es, ¿quién no lo querría? Es Cristo, es Dios, es amor en la carne, es salvación en una persona. Somos aceptos en el amado, belleza. Qué llamativo, pero audible también, porque cuando Cristo anda en este mundo suena. Obviamente, cuando anduvo en el mundo 33 años allá en Israel, sonaba, ¿verdad? Usted lee los evangelios y usted dice, wow. Wow, él dejó huella. Claro que sí. Pero todavía anda en este mundo. Por su espíritu todavía está convenciendo a los hombres del pecado, de la justicia y del juicio por venir. Todavía se oye su sonido cuando él anda en este mundo atrayendo a los hombres a sí mismo. Cristo todavía está haciendo la obra. Y saben, nosotros debemos hacerlo también. Porque es en esto vemos lo que Dios quiere en los cristianos, lo que tiene en Cristo y lo que quiere en los cristianos. Cristiano que quiere decir pequeño Cristo, la imagen de Cristo que se reproduce en nosotros, que Él quiere que andemos como Él anduvo. Como es, en la hermosura de la santidad. Dios quiere también que nosotros andemos en la hermosura de la santidad, que tengamos vidas extraordinariamente bellas y llamativas por la santidad. Una vida apartada para Dios, pero también que sean vidas audibles. Audibles. Ok, yo tenía la dicha de vivir en una casa frente a una iglesia católica. En Atillo 3, ok. Pero puro frente de la iglesia católica. Y solo un gringo bruto compra una casa así. Porque nunca ha vivido en América Latina y no piensa, entonces compra la casa, es bonita, entonces la compra. Y luego se da cuenta, domingo de la mañana a las 5, cuando suenan las campanas. Y usted sabe que a veces tan molesta el sonido de una campana. Ok, piense en yo no sé cuántas campanillas tenía ese manto. No sé, 50, 20. Y el hombre andando todo el día. Y dice, híjole, ¿cómo lo soporta? Ok, piensen esto. Para los que no tienen la salvación, es un sonido molesto. Usted testifica a gente y se cansa, la gente se cansa y dice, ya, he oído el evangelio 1000 veces de usted, ya. ¿Por qué? Porque es ese sonido, ya. Pero para el reconciliado, ¿sabe lo que él está oyendo? Está oyendo el sonido del sumo sacerdote yendo del altar a Dios. Al altar a Dios, al altar a Dios, con mi sacrificio, con el sustituto inocente por mí. Es el sonido de mi comunión con Dios, es el sonido de mi reconciliación con Dios. Y es un sonido bello,
debemos hacer bulla para Dios. Para algunos va a ser molestia. Para otros va a ser el sonido de la reconciliación. Vivamos en santidad. Hagamos bulla para Dios en nuestro ministerio de reconciliación. Y luego le pone el efod. Dice que Moisés puso sobre Aarón la túnica, le ciñó el cinto, le vistió después el manto y luego puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod. El efod era como un chaleco que se ponía encima del manto azul. Y lo especial del efod, bueno, una de las cosas especiales del efod es que tenía dos sombreras. Es otra cosa que usted puede ver en los detalles en Éxodo 28, 29. Dos sombreras, cosas así sobre los hombros, ¿ok? Dos sombreras con una piedra preciosa en cada hombrera. Y en cada piedra preciosa tenía escritos 6 nombres de Israel. En cada piedra, sobre cada hombro. Los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. En las piedras, en las sombreras, sobre los hombros del sumo sacerdote. Y luego el efod, pues que era como un chaleco medio corto ahí, que se ceñía por la cintura con un cinto. Y en esto, pues, lo que queremos ver es que con estas sombreras, los nombres de las tribus de Israel, digamos, todo el pueblo de Israel estaba sobre los hombros del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, obviamente hoy día, Él es el que lleva la carga de todo el pueblo de Dios. Él es el que nos prometió cuidarnos. Él nos prometió salvarnos, Él nos prometió proveer lo que necesitamos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él nos mantiene en la familia de Dios. Sobre sus hombros cae toda la responsabilidad de nosotros. Todo el pueblo de Dios. Este es Cristo Jesús. Vemos también nuestro deber en esto. ¿Por qué? Porque Cristo nos invita a todos nosotros ¿a qué? A llevar el yugo con Él. A poner la carga también a la par de Cristo Jesús. Como sus ayudantes. Los representantes de Él en este mundo. Y luego llevar el yugo con Cristo Jesús. Siempre recordando que Él nos sostiene a todos sobre sus hombros, es Él, y nosotros estamos participando con Él en la obra, como sus ayudantes aquí en la tierra, llevando la carga el uno por el otro en Cristo Jesús, pero es Él que tiene la carga sobre sus hombros. Y cuando nosotros estamos sintiendo la carga de esta vida, o sintiendo la carga de alguien que no quiere convertirse, o sintiendo la carga de algo, ¿sabe lo que debemos hacer? Es Hebreos 4, que dice que podemos y debemos acercarnos a Dios confiadamente en esto para el oportuno socorro. Porque Cristo lleva la carga. Cristo. Nosotros en oración, Filipenses 4, 6 y 7, llevamos nuestras peticiones delante de Él y podemos estar en perfecta paz. Porque Él nos cuida. Él lleva la carga sobre sus hombros. Hombreras ahí en el efod. Sigue el pectoral, ¿ok? Pone la túnica, el cinto, el manto, luego el efod con su cinto, y versículo 8, luego le puso encima del efod, el pectoral, puso dentro del mismo los urim y tumim. Entonces el pectoral se hizo de la misma tela del efod. Y era como algo como cuadrado, más o menos de 25 centímetros cuadrado. Okay. Se guindaba de las dos hombreras por trenzas de oro. Se guindaba aquí, pectoral, okay, sobre el pecho. Sobre el pecho. Y el pectoral tenía 4 diferentes hileras de 3 piedras preciosas. 1, 2, 3, luego debajo otra hilera de 3, debajo otra hilera de 3. 12 piedras en total. Y un nombre de una tribu de Israel escrito sobre cada piedra. Y así se guindaba de las sombreras. Entonces vemos otra vez la carga sobre los hombros del sumo sacerdote. Pero luego dice ese versículo que dentro del mismo pectoral se ponían los urim y tumim. Ok.
No hay detalles para nada sobre esto. Lo siento mucho. Estoy diciendo, ay, Greg va a enseñarme qué es esta cosa. No, sorry, lo siento mucho. Parece que dentro del pectoral había un bolsillo atrás, donde ponían estas cosas, los Urim y Tumim. Urim, ok, es una transliteración de la palabra hebrea que quiere decir luces. Tumim es una transliteración de la palabra hebrea que quiere decir perfecciones. Luces y perfecciones. Y si usted hace un estudio, porque son pocas veces que los Urim y Tumim aparecen en la Biblia, si usted ve en cada contexto lo que se hace con los Urim y Tumim, usted puede ver que se usan para pedir respuestas a Dios o para pedirle dirección. En esto vemos luces para iluminar el camino y perfecciones para enterarse de la perfecta voluntad de Dios. Luces y perfecciones. Muchos dicen que son como la suerte. Si usted se acuerda que echan la suerte para ver qué hacer. O puede ser como dados, si quiere pensarlo así. No dice. No dice. Yo leí un libro que dice que eran los 10 mandamientos. Entonces escribían los 10 mandamientos, luces y perfecciones, y los ponían ahí en el mismo pectoral. Ok, bien. No dice. Pero lo que sabemos es que son luces y perfecciones en algún sentido y se usaban para dirección y para enterarse de la voluntad de Dios. Ok, y piense otra vez en el cuadro que tenemos aquí. El pectoral con todos los nombres de los hijos de Dios está sobre el corazón del sumo sacerdote. Siempre. No se mueve de ahí. Y también sobre su mismo corazón, siempre, son los Urim y Tumim. Dirección de Dios, la comunicación entre Dios y los hombres. Y eso es lo que Cristo tiene. Sobre su corazón tiene el nombre de cada uno de nosotros. Dios sabe cuántos cabellos están sobre nuestras cabezas. Tiene a nosotros en detalle sobre su corazón. Él es amor y nos ama en Cristo con un amor incondicional. Nos conoce en detalle, aún nosotros siendo insignificantes. Nos conoce y nos tiene sobre el corazón. Siempre. Intercede por nosotros, Cristo Jesús. Siempre. También sobre su corazón vemos la comunicación con Dios, porque Jesucristo nunca estaba fuera de comunicación con el Padre. Y qué cuadro mejor de lo que nosotros debemos ser. Debemos ser como Él y tener sobre nuestro corazón las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. La necesidad más grande del hombre es la salvación. La necesidad más grande del salvo es la edificación, crecer en Cristo Jesús. Tener eso sobre el corazón, amar a la gente tanto que sazonamos nuestras conversaciones con la sal de la palabra de Dios para la salvación de los inconversos, para la edificación de los santos. Siempre hablando de la palabra de Dios, tenerlo sobre nuestro corazón, pero también siempre tener la comunión con la comunicación con Dios ahí también. Palabra y oración, Pablo dice, orad siempre, sin cesar. Debemos meditar día y noche en la palabra de Dios y estar hablando con Dios día y noche. Orad sin cesar, sin cesar. La comunicación de Dios sobre el corazón. Ok, uno más. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra. Enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces pone la mitra tiene una lámina de oro que se llama aquí diadema santa, ok. La mitra en sí era hecha de lino, entonces era blanco. La lámina de oro puro decía santidad de Jehová. Santidad de Jehová. Eso es lo que el sumo sacerdote se ponía sobre la cabeza. El cuadro que vemos en esto es sencillo. El cuerpo sigue la cabeza. ¿Sí o no? ¿Ok? Y muy a menudo, ¿ok? La cabeza sigue los ojos. Pero el cuerpo sigue la cabeza. Si su cabeza está bien, su cuerpo anda bien.
Cuando su cabeza está en algo indebido, pronto el cuerpo estará en lo mismo. ¿Verdad que sí? Entonces otra vez vemos la perfección y la perfecta santidad de Cristo, que tenía una mente limpia, como de lino fino, blanco como la nieve, ni una mancha en la cabeza y en la mente de Cristo Jesús. Y encima de todo, Cristo dice, santidad a Jehová, porque Él es la santidad encarnada, Cristo Jesús. En pensamiento, en cuerpo, en acción, en propósito, en todo. Cristo, santidad a Jehová. Y nosotros debemos seguir su ejemplo, ponernos siempre ese yelmo de la salvación para santificar nuestros pensamientos y vivir vidas piadosas y santas para Jehová. Ok, observe lo que no dice. No iba a compartir eso porque es demasiado tiempo. El hombre que tenía algo para su cabeza, varias prendas para todo su cuerpo, ¿qué es lo que no se menciona? Zapatos. Andaba descalzo. Cuando Moisés se acercó a la zarza, ¿qué es lo que Dios le dijo? Quítese el calzado. ¿Por qué? Porque está en tierra santa. Y cuando Josué estaba ya entrando en la tierra prometida, se topa con ese ángel de Jehová y dice, hey, ¿para quién es? Para nosotros, para los enemigos. Y dice, ninguno. ¿Por qué? Porque era Dios ahí apareciéndose. Y dice, ¿qué es lo que dice? Quítese el calzado. ¿Por qué? Porque está en tierra santa. Ese sacerdote andaba descalzo todo el día, durante todo su trabajo, toda su vida. ¿Por qué? Porque estaba en tierra santa, tierra de Dios. Vuelvo a lo mismo, hermanos. Nosotros estamos en el ministerio de reconciliación como embajadores de Cristo Jesús, representantes de Él. Usted está en tierra santa. Y no es nada, no es ningún juego para meternos a nosotros y armar los pies con zapatos que nos parecen. Es tiempo para quitarnos el calzado y andar como Dios quiere que andemos. Conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Porque esta es su obra, es la obra de Dios, no la mía. Es la de Él. Yo solo soy el siervo, comprado por precio, siervo, esclavo de justicia, nada más. Él me dice qué tengo que hacer y cómo lo hago. Y yo me quito los zapatos y ando descalzo siempre, recordándome que yo estoy en tierra santa. Así es la vida de un cristiano. Todos los días, todo el día, para toda la vida. Tierra santa, ande como Dios quiere. ¿Okay? Versículo 10 y 12 nos muestra que Moisés le unge con aceite al sumo sacerdote. Y tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban en él, todos los muebles, y las santificó para la obra. Roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, porque todo esto es ya para empezar los sacrificios. Y dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para santificarlo. Antes de empezar su ministerio público, el sumo sacerdote recibió la unción en aceite. Y antes de empezar su ministerio público, Cristo Jesús recibió la unción del Espíritu Santo en su bautismo. Versículo 13, vemos a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Dice, después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió. Otra vez vemos las vestiduras. No sé si usted va a notar una diferencia o no. Vea lo que dice de las vestiduras de los hijos de Aarón. Les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Nada más. La túnica con su cinto, túnica de lino fino, blanco, y tiaras, lino fino, blanco de pies a cabeza, nada más.
Nada más. Y usted dice, pero, ¿cómo es esto? Ok. Ahora quisiera llevarlos a Éxodo 28, solo para mostrarles una cosa, para entender lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Éxodo 28. Los sacerdotes andaban sus túnicas de lino con sus cintos, andaban sus tiaras de lino, lino siempre siendo un cuadro de esto de la pureza, la santidad. Pero sus vestiduras no eran tan gloriosas como las del sumo sacerdote, ¿verdad? Uno dice, hey, es que no hay nada más para mí. Como algo de azul, o no sé, una piedra preciosa aquí, allá, algo como para... Sí, aquello, no sé. Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Son 4 sacerdotes y un sumo sacerdote, 5 en total. Versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Dios quiere que el sumo sacerdote anda todas estas vestiduras para manifestar gloria y hermosura, para que todo el mundo lo vea y dice, wow, llamativo, wow, glorioso, como Cristo Jesús. Vestido de santidad, Cristo Jesús, vestido de perfección, Cristo Jesús, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote. Contemplarlo, uno ve que gloria, hermosura. Es por eso que Dios le dio esas vestiduras, para gloria y honra, para manifestar eso delante del pueblo de Dios. Ok, ¿qué tal los sacerdotes? 20 versículo 40, Éxodo 20 versículo 40. Vean lo que Dios dice. Éxodo 28, versículo 40. Éxodo 28, 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras. Para lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Somos coherederos con Cristo Jesús. Nosotros vamos a recibir cuerpos de gloria como el de Cristo Jesús. Cristo anduvo sobre esta tierra visiblemente bello por la santidad y Dios quiere que nos vistamos de la misma manera. Sin embargo, a pesar de que nosotros andemos en la hermosura de la santidad, usted dice, ok, una vida llamativa, una vida gloriosa de la santidad, glorificando a Dios, apartado del pecado, apartado para el uso de Dios, bien estoy andando como Cristo anduvo, y nosotros nunca jamás tendremos tanta gloria como Cristo. Nunca jamás. Él es el primogénito. Él es el primero entre todos. Él es Dios en la carne. Él es único. Sin embargo, comparte con nosotros su honra, su gloria, su hermosura. Y díganme si Dios no es bueno. Ok, regresemos a Levítico y ahí vamos terminando. Y se dice, claro que sí, 36 versículos y estamos en el 13 y vamos terminando. En el 14 empezamos con las ofrendas. Hay 3 diferentes ofrendas que Moisés ofrece para consagrar a los sacerdotes. Versículo 14, del 14 al 17 vemos la ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque estamos viendo un cuadro de Cristo en Aarón, pero solo es un cuadro. Aarón no es Cristo. Y el cuadro siempre se acaba en algún lugar y aquí se acaba porque Cristo no tuvo que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. No, Él no tenía pecado. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, para consagrar a Aarón, dice, luego hizo traer el becerro de la expiación. Expiar es borrar la culpa del pecado, la contaminación del pecado del hombre. Y Aarón, sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, es lo que vimos en Levítico 4.
Lo degolló Moisés, tomó la sangre, puso sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar, lo santificó para reconciliar sobre él, lo que hemos visto ya 2 veces. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos lo hizo arder Moisés sobre el altar, más el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Expiar su pecado, consagrarlo para la obra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Nadie puede entrar en la obra con pecado. Ok, versículo 18, holocausto. Del 18 al 21 vemos el holocausto para reconciliar al pecador con Dios, para servirle en consagración y dedicación. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, como vimos en Levítico 1, identificándose con el sacrificio personalmente, como uno tiene que hacer con Cristo Jesús. Lo degolló, roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos, la grosura, lavó luego con agua los intestinos, las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. En versículo 22 vemos una ofrenda nueva, una ofrenda que no se menciona entre las 5 porque es una ofrenda especial para los ministros en el ministerio. Y es la ofrenda de las consagraciones. 2 cosas se ofrecen, un carnero y luego panes sin levadura. Vemos el carnero en el versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y luego siguen con matar el animal. Versículo 26 es donde vemos el canastillo de los panes. Dice, y del canastillo de los panes sin levadura. Obras, panes, obras de nuestras manos, sin levadura, sin corrupción, sin mala doctrina, puro para Dios, que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y un hojaldre, y lo puso con la grosura, con la espaldilla derecha, y lo ofrecen a Jehová en su consagración. Lo que quisiera destacar aquí y mostrarles empieza en el versículo 23. Lo que ellos hacen con la sangre de esta ofrenda. Versículo 23. Primero lo degolló. Tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Ok? Sobre el dedo pulgar de su mano derecha. Y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón. Todos los sacerdotes pasan por lo mismo. Puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Sabe lo que Dios quiere de cada ministro? Quiere que usted consagre cada una de esas 3 partes. Eso es lo que Dios nos está mostrando, poniendo aquí un poco de sangre en la oreja. ¿Por qué? Porque el ministro de Dios debe saber cómo escuchar la palabra de Dios. Nosotros debemos consagrar estos oídos, estas orejas. ¿Para qué? Para prestar atención a lo que Dios dice. Y luego la mano. ¿Por qué? Porque con la mano hacemos la obra de Dios. Y el pie, porque Dios quiere que andemos en sus caminos. Consagraciones. Si quiere ser el ministro que Dios quiere que usted sea, consagre lo que usted oye, la palabra de Dios. Consagre lo que hace, sus manos, la obra de Dios. Consagre sus pies para andar en los caminos de Dios. Y estará lo más bien. Estará lo más bien. Brinquemos ahí, puede leer lo demás de este pasaje, pues, de los panes y todo, pues, pero versículo 30 quisiera mostrarles esto hay otra unción, ok, dice, luego tomó Moisés, versículo 30, luego tomó Moisés del aceite de la unción, de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón, y fíjense, sobre sus, ¿qué? Vestiduras. Sobre sus hijos y sobre las
vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esta es la segunda vez que vemos una unción de sangre. Es sangre de aceite, aceite y también sangre. Vimos otra unción en el versículo 12, pero vea la diferencia. En el versículo 12, Dios unge con aceite a la persona de Aarón. Sobre su cabeza, dice. Y aquí lo que Dios destaca en el versículo 30 es la unción de la ropa. ¿Por qué? Porque Dios, en cada ministro, lo que Dios quiere es que uno se santifique, es que quiere dar esta unción, que Dios, que se aparte a Dios, tanto adentro en su persona, ungir a Aarón con el aceite, para apartarlo a él, la persona, lo de adentro, la persona, para la obra de Dios. Pero no solo esto, sino también la ropa, que la ropa es la parte que la gente ve todos los días. Y la parte que la gente ve todos los días también tiene que ser apartado para el uso de Dios, ungido con el Espíritu Santo. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, cómo vivimos en este mundo. Dios quiere ungir lo que somos adentro y quiere ungir también lo que la gente ve por fuera. Carácter, conducta, el corazón de Dios y un andar como el de Cristo. Dios quiere lo de adentro y lo de afuera, y quiere ungirlo todo con su Espíritu Santo para que andemos en sus caminos. Versículo 31, de 31 al 35, lo que se destaca aquí es el tiempo, hermanos, es el tiempo de su servicio. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: servid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comed allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado. Obediencia. Diciendo Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová. Los sacerdotes servían en la obra del ministerio por 7 días seguidos. No podían salir de ahí 7 días. Este es un cuadro de los 7,000 años de la historia del hombre pecador. Usted ve en el Antiguo Testamento, trazando las genealogías, que tienen 4,000 años de historia desde Adán hasta Cristo Jesús. En la época de la iglesia tiene más o menos 2,000 años, 1,000 años más en el milenio. Eso es algo que enseñamos en cómo estudiar la Biblia en la clase de preceptos. 7,000 años de historia del hombre. 7,000 años de sacerdotes y sacrificios, reconciliando al pecador con Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como ahora. La única diferencia es que ahora tenemos un sumo sacerdote que Él es también el sacrificio. 7,000 años, 7 días. Dios dice: tengo mis sacrificios 7 días y después ya. Porque cuando terminen los 7,000 años de esta historia, este tiempo de prueba, se acaba. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la prueba, hoy es el día que nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir. A nosotros mismos en el pecado o a Dios como Señor y Salvador. 7,000 años, nada más. Nosotros tenemos 70 años, 80, 90 si no tenemos suerte. ¿Qué vamos a hacer con este tiempo? Lo que Dios quiere es reconciliarnos. Y luego consagrarnos y apartarnos para la obra, para seguir participando en el ministerio. Es un tiempo de prueba. 7 días, 7,000 años. Versículo 36. Ya para no perder la gran lección de todo esto, esta es la conclusión. Vea la sumisión, vea la obediencia que Dios quiere en sus ministros. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés.
Lo hicieron todo al pie de la letra. Hicieron lo que Dios dijo, de la manera que Dios dijo, lo hicieron todo. Y en el Antiguo Testamento, uno nació en la familia de los sacerdotes. Era la familia de Aarón. Sin embargo, nacer en la familia de Dios o en la familia de Aarón no era suficiente para llegar a ser un ministro en el ministerio de reconciliación. ¿Por qué? Ellos tuvieron que pasar por la consagración. Ellos tuvieron que someterse primero a Dios y obedecerle al pie de la letra, como acabamos de ver en el capítulo 8, para luego llegar a ministrar en la obra de Dios. Y nosotros también hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo en la familia de Dios por Cristo Jesús, su Espíritu dentro de nosotros. Y ahora si nosotros queremos servirle a Él, a nuestro sumo sacerdote, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que consagrarnos también. Tenemos que someternos a Él y a la Escritura y obedecerle al pie de la letra. Si lo hacemos, veremos su gloria aquí entre nosotros. Veremos su gloria en vidas cambiadas, veremos su gloria en reconciliación de todo tipo, veremos su gloria en conversiones, veremos a Dios trabajar aquí entre nosotros. Si no, no. Si no lo hacemos, si no queremos someternos y obedecerle a Dios, como Él dice, hacer la obra, como Él dice, si tratamos de mejorar lo que Dios ya nos dijo, como Nadab y Abiú en Levítico 10, solo habrá juicio. No veremos el fruto, no veremos la gloria, solo experimentaremos pérdida. Entonces, dos cosas que tengo que decir como siempre. Si usted no está seguro de su salvación hoy, quiero que sepa que solo hay un camino a la presencia de Dios, porque solo hay un sumo sacerdote. Solo hay un sacrificio. Es Cristo Jesús. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Solo hay un camino. Si usted quiere ser salvo, tiene que ir a la cruz en arrepentimiento por sus pecados, dejando el pecado y poniendo su fe en Cristo para salvarlo. Él quiere toda la gloria en su salvación y lo salvará si usted decide dejar el pecado y aferrarse a Él. Se llama convertirse a Cristo, arrepentimiento y fe. Pero si usted es cristiano, yo creo que la mayoría de nosotros ya somos cristianos. Si usted es cristiano, yo quiero que sepa que todos hemos sido encargados del ministerio de reconciliación. Dios quiere que sazonemos nuestras conversaciones con la sal del Evangelio y la palabra de Dios. Nos ha encargado como sus ayudantes en el ministerio de reconciliación. Entonces Dios quiere que todos nos consagremos a Él en sumisión y obediencia a su palabra. Nacer en la familia de Dios no es suficiente para llegar a ministrar por Dios. No es suficiente. Aunque en el momento de nacer de nuevo todos hemos recibido el llamado a ser ministros en ese ministerio de reconciliación, si nosotros no nos consagramos a esta obra conforme a lo que la Biblia dice, Dios no nos va a usar. Es así, vean, hagamos la obra de Dios. No otras cosas. Hagamos la obra de Dios. No perdamos tiempo en otras cosas. Hagamos la obra de Dios. No hay suficiente tiempo ni para terminar la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo metiéndonos en otras cosas? Hagamos la obra de Dios. Es un gran privilegio participar con el Señor en lo que Él está haciendo para salvar a los pecadores en este mundo, para edificar su iglesia. Participemos con Él. Hagamos la obra de Dios, pero hagamos esta obra de la manera que Dios quiere. Este es el mensaje. No nos toca hacer la obra conforme a nuestro parecer. No le importa a Dios si usted sabe mejor, cómo mejor hacer la obra. Dios no está buscando ideas de creatividad. Dios no quiere ideas innovadoras. Dejemos esta sabiduría de los hombres. No glorifica a Dios. Apeguémonos a la Biblia. Glorifiquemos a Dios haciendo la obra que Él nos dio que hacer de la manera que Él nos dio que hacerla.
Amén. Oremos. Padre, tú eres bueno y la palabra de Dios es nuestra guía.